Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a otro episodio de mi podcast. Mi nombre es Rubí y pues nada, estoy muy feliz y muy agradecida de que estén aquí escuchándome. Bueno, a los que estén. Si hay alguien oyéndome. Y pues bueno, en esta ocasión les quiero hablar de algo diferente, porque quiero contarles un poco de mi historia para que me conozcan pues un poquito. Pues sí, para que me conozcan un poco. Ok. Entonces, bueno. Pues voy a empezar. Todo comenzó en el año. No les voy a decir en qué año, pero hace pocos años en realidad. Yo nací, yo crecí en una familia como disfuncional, como muchos, ¿no? Como muchos que ahora, que si ya lo sabíamos en ese tiempo, porque lo vivíamos, pues igual ahora ya no nos quedó duda, ¿verdad? Pues yo fui la hija de en medio. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Y pues entre muchas cosas, creo que yo ejemplifico muy bien esta idea de que a los hijos de en medio se les olvida un poco, o como que se les da, no sé, siento que los padres están demasiado ocupados exigiéndole al hermano mayor o al hijo mayor y consintiendo al más chiquito, que pues en eso se va la mayor parte de su tiempo, de su atención. Y pues no sé, esto obviamente tiene cosas malas, pero pues también tiene cosas buenas, ¿no? Como que te permite como desarrollar más tu individualidad. O bueno, eso fue lo que pasó en mi caso. ¿Qué digo? Tal vez ni siquiera tuvo tanto que ver con esto, sino pues más como conmigo, o no sé. Pero esta era la dinámica. Pues también no quiero adentrarme mucho en eso, pero pues también como buena familia mexicana, pues a mí me enseñaron mucho cómo hacerla como una mamá chiquita, ¿no? Una mamá para mis hermanos y una mamá incluso para mis padres, y como igual, pues sí, como una mujer como sumisa o que está al pendiente de todo el mundo menos de ella, ¿no? Pero por suerte para mí, yo era muy rebelde. Y ya sé que esta idea de rebeldía mucha gente la ha tratado de, pues sí, como de desvirtuar, ¿no? O de decir que era algo malo, y en realidad no lo es. No siempre. Y pues a mí eso me ayudó muchísimo, porque pues a pesar de que a mí me intentaban o me inculcaron estas ideas, pues yo las cuestionaba, ¿no? Y al final siempre terminé zafándome. O sea, tal vez sí las obedecí por un tiempo, hasta que ya no les encontré ni pies ni cabeza, y las dejé, lo dejé de ser. Fui una oveja descarriada.
¿Qué más les puedo decir? Bueno, también otra común de mi hogar en ese tiempo es que no había, pues que faltaba mucho el dinero. A mi papá no le iba tan bien en su trabajo. Pues sí, creo que igual otra cosa común, ¿no? Lo que normalmente ocurría, o bueno, lo que yo veía que ocurría en esos tiempos es que las madres también se iban a trabajar, ¿no? Pero en esta ocasión, en este caso no fue así. O sea, mi mamá nunca quiso trabajar. Y la realidad, porque pues yo, o sea, les digo, yo era como una señora chiquita, ¿no? O sea, era como su mamá en la parte, sí, o sea, como emocionalmente, psicológicamente. Y no porque yo haya querido, o sea, y también mi hermano lo era. En realidad estaba esta dinámica súper, yo diría, bueno, no quiero ser tan negativa hoy. Pues sí, estaba esta dinámica como de al revés, ¿no? De voltear los papeles. Entonces, pues mi mamá nunca quiso ir a trabajar. Y pues habrá tenido sus razones, lo que sea, pero pues eso hizo entonces que mis hermanos y yo, sobre todo mi hermano mayor y yo, ¿no? Trabajáramos desde chicos para que, pues sí, porque necesitábamos dinero, ¿no? O sea, y pues sí, tal vez por suerte o para bien o para mal en ese tiempo, sí había trabajos que podíamos hacer, ¿no? Por ejemplo, mi hermano trabajó, me acuerdo bien que su primer trabajo lo tuvo como a los 11 años, 11, 12 años máximo, con un vecino que tenía un negocio. Entonces, pues por ese lado estuvo bien, ¿no? Y yo mi primer trabajo lo tuve hasta, bueno, a los 14. En ese tiempo se acostumbraba mucho que los niños o los adolescentes fueran empacadores o cerillitos, como les decían en esa época. Entonces ese fue mi primer trabajo. Pero fíjense que se me hace bien curioso porque también viví mucho esta como dicotomía en la que por un lado me cuidaban mucho, así como de que no, pues sí, ¿no? Como era niña, y luego, o sea, estas ideas que tienen como de las mujeres, ¿no? De que esas ideas antiguas que se tenían, ¿no? O se tienen, seguro algunas personas aún las tienen, de cuidar mucho más a las niñas, ¿no? Y por un lado, o sea, tiene una razón de ser, claro que sí, pero también por otro lado como que te hacen, pues sí, te hacen más como dependiente de los otros, ¿no? O más miedosa, no sé. Entonces, pues digamos que a mí me dejaron trabajar hasta los 14. Digo, bueno, igual y no había tal, o sea, no que no hubiera un trabajo que yo pudiera hacer, sino que no me dejaban, ¿entienden? Digo, igual estábamos muy niños. En fin. Pero ya, gracias a Dios, ya tuve este trabajo y para mí fue muy bueno. Muy bueno, porque me hizo ganar, o sea, si bien me cargó de mucha más responsabilidad, que eso fue la parte como fea, ¿no? Me cargó de mucha responsabilidad porque hizo que me empezara a responsabilizar primero como que toda la responsabilidad de mis gastos, ¿no? O sea, mis papás se desentendieron por completo de mí, de mis gastos, y que de por sí, pues la realidad es que nunca los habían cubierto también, o nada, o sea, no, o sea, mi intención no es criticar a nadie, solo quiero como, pues sí, hablarlo, ¿no? Y por eso también fue bueno, porque entonces yo ya pude empezar a cubrir mis necesidades, ¿no? Está uno que otro gustito. Pero pues también se me exigía como el dinero para el gasto, ¿no? También el dinero para mi escuela, mis libros.
Ese trabajo lo tuve casi por 3 años. Como 2 años y medio, algo así. Tantito más, tal vez. Y pues, o sea, les digo que sí fue mucho de ayuda para mí, pero también vivía como súper estresada. Porque yo decía, o bueno, yo pensaba, ¿no? Que, o sea, que lo necesitaba mucho, ese trabajo. Porque si no, ¿de dónde iba a sacar para pagar, pues, mi material de la escuela, ¿no? O sea, ¿de dónde iba a sacar para pagar mis libros, mis zapatos, mis comidas, todo? O sea, todo yo lo pagaba de ahí. Y dirán que es mucho, pero es que era otro México. No había inflación, bueno, no tanta como ahora, de verdad. Entonces, o sea, les digo, me hizo mucho bien por eso, porque también me hizo como ser independiente, ¿no? De decidir muchas cosas, porque al final pues yo lo ganaba. De administrarlo no sé muy bien cómo lo administraba, pero o sea, en cuanto a independencia sí me ayudó, pero pues también me dejó con mucho estrés, y también me hizo que mis padres como que se volvieran muy, pues no sé, como dependientes de eso, o no sé si siempre habían sido así, ¿verdad? Y yo solo pues sí, más bien esa sería la realidad. Porque por mucho tiempo me sentí como culpable. Porque creí que yo al hacerme tan responsable de mí, los había, como si los hubiera orillado, ¿no? A que ellos se desentendieran de mí. Y no, la realidad es que esto es un comportamiento que ellos como que ya traían. Porque porque no lo hacían nada más conmigo, también lo hacían con mi hermano y con otras personas, ¿no? Entonces, o sea, más bien era de ellos, ¿no? O sea, este era el comportamiento de ellos. Me acuerdo que algo de lo que me acuerdo mucho es que mi mamá en alguna ocasión se quejaba, ¿no? De una hermana suya, que por qué no le ayudaba, que por qué no le daba dinero, ¿no? Si ella como que tenía mucho dinero y podía ayudarla, si quería, ¿no? O si hubiera querido, hubiera podido ayudarla. Y esto le molestaba mucho a mi mamá, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que no es su responsabilidad, ¿no? O sea, en realidad no, pues sí, o sea, no está siendo mala ni nada, porque no es responsabilidad de ella darte dinero. Y si lo hiciera, pues en realidad, o sea, sería como un gran favor, ¿no? O un gran gesto. Algo así le dije. Y no le gustó a mi mamá. No le pareció para nada. Y pues ya lo que gané solo fue que se enojara conmigo, me regañara o me viera feo, lo normal, ¿no? O sea, yo era esta niña que le decía esa clase de cosas a sus padres, como esa clase de observaciones, y a la gente, creo, en general. Y pues no acababa siendo tan agradable, ¿no? Pero no lo hacía, o sea, yo no lo hacía con maldad, ¿no? O sea, a mí me parecía pues lo lógico, no sé, o lo correcto, no sé. O sea, creo que siempre fui así, como observadora, puede ser. Y no digo que no me equivocara, ¿no? Que todo lo dijera bien, o que no fuera subjetiva a veces. Claro, me imagino que sí, pero como sé, yo hablaba, ¿no? Y de hecho las peores cosas creo que fueron con mis padres. O sea, a quien probablemente pude, no sé, lastimar más, o tal vez ellos lo veían como una gran crítica, ¿no? Y para mí no era una crítica, o sea, yo no lo decía con esa intención, de verdad. Y también era algo que hacía conmigo, y tampoco lo hacía, o sea, a mí me servía mucho, ¿no? Me acuerdo también que en alguna época se me había dado, igual de la adolescencia, sobre todo porque pues como mis papás, les digo que no me querían dejar salir, o sea, solo a trabajar, ¿no? Pero a otras cosas no, o sea,
Y yo de verdad que era una niña como lo que le dicen lo que dirían como una niña ñoña, ¿no? O muy, pues sí, ñoña, no sé, inocente. Esa era la realidad, porque mis amigos también eran así. O sea, toda la gente de la que yo me rodeaba eran así, o sea, niños buenos, niños sin vicios, que se comportaban como lo que éramos, ¿no? Niños. O sea, no éramos precoces tampoco. De verdad, en eso tuve mucha suerte. Mucha suerte. Entonces me empezó a ocurrir como inventarme cosas para que pues sí, para escaparme, ¿no? Para salirme con la mía y salir con mis amigos. Que tampoco era muy seguido, que digamos. Pero luego me di cuenta que se me empezó a hacer como una costumbre, como un hábito, y que empecé a mentir sin necesidad de, pues de, no sé, sin que tuviera un motivo, ¿no? Para mentir. Y ya fue cuando ya no me gustó. O sea, y de nuevo, o sea, me di cuenta, ¿no? O sea, pude observar también eso en mí. Y también, o sea, dije, no, o sea, esta no es la persona que yo quiero ser, ¿no? Porque, pues sí, o sea, este hábito también lo observaba en otros y yo no quería después ser como ellos, ¿no? O sea, mirarme al espejo y ver lo mismo, ¿no? Y lo cambié y decidí que ya no iba a mentir. Que ya no me iba a importar si a los demás les parecía o no, si a los demás les gustaba o no, pero que yo iba a decir la verdad. Y de todas formas, aunque dijera la verdad o dijera mentiras, pues la gente se enojaba, ¿no? Bueno, eso específicamente por mis padres, porque era quienes les mentía. O sea, de todas formas ellos se enojaban conmigo. Así que no tenía mucha... Pues sí, o sea, no tenía ningún sentido que siguiera mintiendo. ¿Qué más? ¿Saben? Hubiera querido, o imaginé más bien, que esto iba a sonar más melancólico, pero no, creo que no tanto, ¿cierto? Era difícil la vida, les digo, tuve muchas cosas buenas, o esas dificultades me llevaron a cosas buenas, porque también en ese trabajo tuve muchos amiguitos muy lindos, que de verdad, o sea, pues hacen, ¿no? O sea, hicieron una diferencia en mi vida. Porque, pues mientras en tu casa todo es caos y problemas y gritos y peleas y no te aprecia, no sé si lo sintieron o lo han sentido, que pues no te ven, o sea, sientes que no te ven. Deja tú que te valoren o algo más. No, ni siquiera te ven, ni siquiera saben que estás allí, ni siquiera saben que lo que dicen te lastima, ni siquiera saben lo que te hace falta, lo que necesitas, ni siquiera les importa. O sea, sí, es como ser invisible. Y estas mágicas personas que eran mis amigos, tanto de la escuela como es que yo trabajé cuando, sí, como iba como en el segundo año de secundaria hasta el segundo año de prepa más o menos. Y la realidad es que creo que fui mucho, o sea, los amigos que tuve en secundaria fueron más lindos. Ya los de la prepa ya había más variedad, pero eran como, pues sí, ya fueron otras dinámicas, ¿no? Y por suerte para mí en ese tiempo tenía estos amigos del trabajo. Y eran muy lindos, o sea, como les digo, ellos sí me veían, ¿no? Y hacen esta diferencia en tu vida, de verdad. Que te validan, que te toman en cuenta, que te prestan atención, se toman la atención de conocerte y después ya saben cosas de ti, ¿no? Y eso es muy bonito. O sea, como cuando vives estas otras cosas en tu casa, es como que
te enseña que hay otro mundo, ¿no? Otra forma de vivir y de ser, otra forma en que pueden tratarte, y así mismo otra forma en la que tú puedes tratar a los demás. Entonces, por eso lo recuerdo mucho. Y no sé, espero que tal vez, quiero pensar que yo también hice una diferencia para ellos, positiva, como ellos la hicieron conmigo. Y saben, tampoco tenían vidas perfectas. Digo, ¿quién la tiene, no? Sobre todo antes, o con la educación, entre comillas, educación de antes. Y sí, o sea, creo que era como una forma de escapar muy bonita que tuvimos muchos. Les digo, en mi casa había como, siempre había problemas. En el trabajo de mi papá trabajaba él en el transporte público, entonces tenía un vehículo, ¿no?, para trabajar, y se descomponía todo el tiempo. Entonces todo el tiempo había que llevarlo al mecánico, todo el tiempo había que llevarlo al taller, cambiarle piezas, o sea, y pues eso era un gastadero enorme de dinero, y pues prácticamente, o sea, lo que sobraba para los gastos pues era muy poquito, ¿no? Entonces ves eso y ves como pues sí, un poco la frustración, ¿no?, de tus padres cuando viven cosas así, ¿no? Ves la frustración de tu padre, pero también ves la de tu madre, como por un lado tal vez decepción, pero por otro también pues la angustia, ¿no?, de no tener dinero para el gasto, que ya ven que normalmente son las mujeres las que se encargan, o antes, ¿no?, se encargaban de administrar el dinero para los gastos. Y luego ves a tu padre que no se siente querido por su esposa, ¿no? O sea, como si nomás fuera el dinero lo único, ¿no? Por lo que lo quieren, y entonces se enoja por esto, se deprime, o sea, ves tantas cosas. Y nosotros como niños cargábamos con eso, porque mi hermano igual, él trabajaba, y también, o sea, él aportaba mucho dinero, no sé por qué. Él siempre ganaba mucho dinero en lo que trabajara, le iba siempre muy bien. Y pues igual la ayudaba, ¿no?, a los gastos. Y yo también. Pero sobre todo, no sé, creo que yo me hacía más cargo de mis propios gastos, ¿no?, como de la colegiatura de la escuela, los libros. Pero igual, o sea, sí ayudaba con los gastos, solo que como yo no ganaba tanto dinero, pues no se notaba tanto, o no sé si era esto, o era simplemente como el menosprecio. Y no, o sea, no busco igual ponerme en el papel de víctima, porque ya estuve allí y me costó mucho trabajo salir de allí. Sino quiero ejemplificarlo otra vez de cómo no se valora a la mujer, o cómo se le da un valor menor siempre a la mujer, ¿no? O bueno, eso fue en mi familia. Sé que socialmente sí pasa, pero en mi familia esto estaba muy marcado, muy horrible, en serio, horrible. Y era así, o sea, realmente nunca, no, o sea, y no exagero. Quisiera exagerar, quisiera que esto fuera una exageración, pero no, nunca se me dio ni el mínimo, de verdad, ni el mínimo reconocimiento, ni el mínimo, no sé, ni la mínima gratitud, ni el mínimo, como un trato amable, ¿no? Un trato como de, ay, esta persona pues da dinero para los gastos, ¿no? No hay que tratarla tan mal. Algo así, ¿no? Como un respeto. O sea, si de por sí no se me respetaba, ¿no?, en lo normal, y ya dando dinero, tampoco. O sea,
les digo, me río, creo es como un mecanismo de defensa. Lo siento. Trato de que esto sea serio. De verdad lo trato. Sí, entonces jamás se me reconoció ni se me trató con alguna clase de respeto o gratitud por lo que yo hacía. Fíjense, yo estuve todo ese tiempo que yo trabajé allí, yo pagaba la cuenta del teléfono y del internet, que eran 500 pesos al mes. O al menos eso me pedía mi mamá, ¿no? Entonces, yo pagué todo ese tiempo ese dinero, sin falta. Más el dinero que les daba cuando estaban atorados en algo, ¿no? O sea, les daba, no sé, para un día de gasto, pero o sea, muchas veces. O simplemente mi mamá agarraba mi dinero como si fuera suyo y ya. O sea, no era que me lo pidiera prestado ni nada, o sea, ni que me pidiera, ni que me avisara, ¿no? O que me lo pidiera regalado, lo que sea. No, o sea, y es porque ellos tenían esta mentalidad, sobre todo mi mamá, de que como yo por ser su hija, yo les pertenecía. Y que si yo les pertenecía, entonces mis cosas también les pertenecían, ¿entienden? No, es que no, o sea, no le deseo esto a nadie, se los juro. Pero sí, esta era la locura, o no sé cómo decirle, esto era lo que ellos creían. Así es. Y al contrario de como mi padre o mi hermano, que ellos también daban dinero, a ellos sí había que respetarlos porque daban el dinero, ¿no? Si ven la doble moral, o sea, si ven la hipocresía. Por eso les digo, o sea, nunca se me respetó por eso, como a mí me exigían que respetara a los demás por hacerlo. Pues sí, estas son como las partes más oscuras de mi vida. Que aunque he trabajado mucho en soltar eso, en perdonar, en sanar, pues es difícil recordarlo, ¿no? Aún duele, aún enoja. ¿Y saben qué es lo que más molesta? Que ellos nunca se dieron cuenta, ¿no? O sea, que nunca se rectificaron. O sea, nunca dijeron, no, pues sí nos equivocamos, ¿no? ¿Por qué no íbamos a respetarla? Si simplemente tenían que respetarme, ¿no? Nada más porque era su hija y ya, o porque era un ser humano y listo. Pero si no era por eso, pues mínimo porque ya, pues yo ya aportaba, ¿no? Que se supone que estas eran las personas que merecían más respeto según ellos. Pero bueno, como les dije al principio, no es mi intención. Mi única intención con esto es como que me conozcan. Y también, o sea, que conozcan que no, pues un poco de mi historia. Y creo que ya lo voy a dejar hasta aquí. Me tardé más de lo que me pensé que iba a tardarme. Y bueno, de todas formas, creo que seguiré contándolo después en otros episodios. Y pues creo que sería todo. Les agradezco que me escuchen. Y también les confieso que me cuesta un poquito abrirme, como mostrar estas partes más vulnerables de mi vida y más oscuras, como dije. Que esto es
también en lo que le podemos llamar oscuridad, ¿no? Pues sí, las cosas no tan agradables o difíciles que nos marcan de una u otra forma. Así que, gracias.